Amigos, gracias por continuar con nosotros a través de TIVA TV, canal 8.1 y Radio Salud 1520, en este compartir todas las mañanas. Y en la mañana de hoy tenemos a nuestro compañero de Salud Financiera aquí en TIVA TV y en Salud 1520, Efraín Sánchez, compartiendo con nosotros la información sobre lo que se consideró en la noche de anoche en Puerto Rico hasta esta madrugada y finalmente fue derrotado. Estaba hablando con Efraín que a mí me gustaría entrar en los aspectos de la información, porque nos dicen el to be o el business to be, y pues lo escuchamos y seguimos andando, un 10%, un 5%, no sabemos lo que es, seguimos andando. Yo creo que vamos a desmenuzar esto en Arroyo Habichuela, que es el business to business, y cómo me afecta a mí directamente, al ciudadano de a pie, como dicen. ¿Qué significa eso? ¿O eso no me afecta a mí, eso es a otra gente? Bueno, eso nos afecta directamente, Jorge, porque, por ejemplo, ahora mismo una empresa que contrata a otra empresa de limpieza o a una empresa de seguridad o una empresa que le viene a dar algún tipo de servicio de una maquinaria que se dañe dentro de la empresa, pues te tendría que estar facturando, por ejemplo, la limpieza. Si semanalmente te cobra $300, pues esos $300 tú tienes que añadirle $30 adicionales, que es del B2B, que tienes que pagarle a Hacienda. Aparte de eso, por ejemplo, si tú tienes una empresa de contabilidad que hace una contabilidad por servicios profesionales aparte, pues lo mismo, te va a hacer su factura normal, más te tiene que incluir lo que es el business to business, que sería un 10% adicional. Por ejemplo, si tú le cobras por servicios de contabilidad a una empresa, por dar un número, $500, pues van a ser $550 ahora. En otras palabras, todo lo que son servicios que tú le brindes, se brinden de negocio a negocio, que tú subcontrates, van a tener un aumento de un 10%. Un 10% es un doble dígito. Un doble dígito ahora mismo en cualquier liga es muchísimo dinero. Hay muchísimas empresas que no tienen, al final de tu restarle todos los gastos, no tienen un 10% de ganancia. Y entonces tenemos que ver que el factor multiplicador, porque tú mencionas limpieza, pero pueden ser muchas compañías con las que tengo que trabajar esta semana, que visité a mi abogado o a los contables, y todas estas personas te siguen añadiendo el 10%, al final de la semana te han añadido un montón de dinero. Cuando tú vienes a ver los gastos legales, se vislumbra que tengan el 10%, pero también los sellos y los aranceles que tienen los abogados, inclusive los aranceles para las hipotecas. Subieron anoche, lo aprobaron. Lo aprobaron anoche, sí. O sea, que estamos viendo cómo en todos los renglones nuestra vida se sigue encareciendo, pero los salarios no es así. Hemos visto también cómo ha decrecido el consumo. Ayer salió una noticia en la cual el consumo en Puerto Rico este año pasado decreció un 2.7%. La inversión decreció en un 4%, Jorge. Quien único aumentó el consumo fue el gobierno. Y estos son datos de la Junta de Planificación. Aparte de esto, nos dice la noticia de la Junta de Planificación, que si el señor director no las puede ponchar, que la tiene allá. Nos dice la Junta de Planificación que se había mencionado que para el 2013 había habido un crecimiento de 0,3%. Después de revisar nuevamente los números, fue un decrecimiento de 0,2%. Este año se espera que el decrecimiento pueda llegar a un 2.7 hasta un 3%. Y lo que están haciendo es que están evaluando, ahí tienes la gráfica, Jorge, que si el señor director nos puede ponchar la gráfica para que nosotros podamos, la teleaudiencia, y los que están en la radio les perdonamos que verdad no la pueden ver, pero aquí le vamos a dar prácticamente cuáles son los números para que ustedes los puedan ver. Para el año 2010, estamos hablando de un decrecimiento de un 3%. En el 2011 fue un decrecimiento de 1,78%. En el 2012 un crecimiento de 0,5% o medio punto. En el 2013 un decrecimiento de 0,2%. Y en el 2014 un decrecimiento de 0,9%. ¿Qué sucede? Lo que estamos hablando y de la importancia de traer esta noticia de cara a tomar unas decisiones con lo que representa una nueva ley contributiva, en la cual, Jorge, si miramos, estamos hablando de un 14%, ahora mismo tenemos un 7%,
estamos doblando la cantidad automáticamente de golpe y porrazo, eliminando de las planillas todo lo que tiene que ver los intereses hipotecarios, las deducciones que tenemos por los hijos que tengamos o dependientes. En otras palabras, es menos dinero en nuestro bolsillo, y viendo las tendencias económicas, los números que tenemos de frente, lo que se espera es que este año el decrecimiento pueda ser de un 3 a un 3.5, y para el año 2016 el decrecimiento se puede tornar básicamente en un 2,5 a un 3%. O sea, no hemos tocado fondo. Y esto es peligroso en el sentido de que estamos viendo, por ejemplo, lo que es la industria del turismo, Jorge. La industria del turismo estaba despuntando en Puerto Rico y se habían hecho unas alianzas muy importantes con Air Europa. Ahora mismo pues tenemos en Aguadilla que llegó la empresa Lufthansa, pero cerramos un hotel en el día de ayer. Air Europa se nos está yendo también ahora en agosto, estamos todavía en negociaciones. Siguen cerrando empresas locales, sigue la disminución de empleo. Estamos invirtiendo menos dinero en Puerto Rico, se está consumiendo menos, que somos una economía basada en el consumo. Cuando miramos, hemos decrecido en la cantidad de habitantes, se ha decrecido en el consumo de luz, no solamente en el área individual, sino en lo que es el área industrial, en el área comercial. Cuando seguimos mirando todos los renglones, Jorge, la tendencia es negativa. Entonces, basado en esa perspectiva, nosotros lo que tenemos que mirar es cómo nosotros podemos poner más dinero a correr en la calle para que así el gobierno pueda captar más dinero. Nosotros podamos también tener más dinero para gastar. Esa es la ecuación que tenemos que buscar. Entonces, ¿cuáles son las industrias que nosotros vamos a promover? De eso no se ha hablado, porque, por ejemplo, si ahora mismo nosotros implantamos el IVA, toda la mercancía nosotros la importamos. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros le vamos a dar a nuestros agricultores, a las industrias locales, para que nosotros de una vez por todas podamos competir con lo que se importa y a la misma vez podemos comenzar, después que copemos nuestra industria, comenzar a exportar? Ese es el plan que nosotros no hemos visto y que necesitamos ver para entonces que se empiecen a dar los crecimientos en esas industrias y entonces, paralelo a las industrias que vayamos a empujar otras industrias que sean necesarias para poder entonces comenzar a crear un ecosistema saludable para que crezca nuestra economía, haya más dinero corriendo, haya más inversión y a la misma vez el gobierno pueda recaudar lo que necesita. Obviamente, en un tamaño que sea el tamaño lógico, porque el problema que hemos tenido es que aquí el motor de la economía siempre fue el gobierno. No hay ningún otro país que nosotros miremos en el cual el gobierno sea el motor de la economía, a menos que sea un país socialista o comunista. Vemos que los países de primer orden son países donde la industria privada es la que genera riqueza. Y obviamente tenemos países en los que se cobran más impuestos que en Puerto Rico. Pero los beneficios de lo que son las industrias más importantes para mantener a la sociedad saludable, como es la educación, la salud y la seguridad y la transportación, son de primer orden. De hecho, hay muchos países en que la gente paga mucho más impuestos que aquí, pero están muy satisfechos con esos servicios básicos que reciben, que ven la inversión que están haciendo en los impuestos, la están viendo en los beneficios que reciben. De hecho, ahí tú mencionaste la agricultura y la industria local. Ahora mismo, bajo la ley 21 y 22, hay una serie de incentivos para todos los que vienen de afuera. Pero tenemos que provocar que el capital de aquí de Puerto Rico y los empresarios en Puerto Rico y toda esta gente que quiere comenzar nuevos negocios, que se están reinventando, no tienen los mismos beneficios que alguien que viene de afuera hoy mismo. Mira, Jorge, hablando un poco de historia, cuando los españoles estaban en Puerto Rico para el siglo XVIII nos sucedió esto mismo. Puerto Rico fue descuidado por la corona española. Entonces, ¿qué sucede? Empezaron las guerras de independencia en los países de Hispanoamérica. Y cuando empiezan las guerras, los españoles tienen que salir corriendo de todos estos países de Hispanoamérica porque obviamente no los querían. Por eso era que estaban peleando, porque ellos querían dirigir sus países
Puerto Rico se convirtió en el gueto de todos esos españoles, vinieron aquí. Y ahí comenzó la corona española, porque todas las tierras pertenecían a la corona. Nosotros teníamos el situado, era México, nos enviaba dinero a nosotros para mantener a Puerto Rico. Nosotros siempre hemos sido una economía totalmente dependiente y todavía en el siglo XXI tenemos la misma mentalidad, o sea, no hemos aprendido de nuestra historia. Entonces mira lo que sucede, Jorge, cuando vienen todos estos españoles de Hispanoamérica, de otros países, ellos vienen con riqueza porque obviamente los españoles fueron a colonizar y las riquezas las tenían ellos, ¿verdad? Claro. Pues la traen a Puerto Rico, traen unos conocimientos que no habían en Puerto Rico, la agricultura empieza a desarrollarse porque ellos traen tecnología y técnicas que no existían y entonces España comienza a vender los terrenos a esos españoles. En otras palabras, los puertorriqueños, los indios que habíamos aquí, terminamos siendo esclavos y empleados de los españoles. En otras palabras, terminamos perdiendo todo lo que teníamos por la colonización. ¿Qué nos está sucediendo ahora? Si miramos, es lo mismo que nos sucedió en el siglo XVIII, siglo XIX, lo mismo. Esto lo que nos quiere decir, Jorge, que no hemos aprendido de la historia y estos son temas que nosotros los dialogamos y nadie, son muy pocas las personas que tienen conocimiento de esta situación y el que no conoce su historia está destinado a repetirla, Jorge. Ahora voy entendiendo mejor porque, con todo respeto, puedo decir que tú tienes una mente colonizada. Tenemos. Es más fácil decirte a ti tienes una colonizada que decirme yo la tengo. Pero la realidad es que yo también. Amigos, regresamos con ustedes después de esta pausa.